3 cucharadas de ácido sulfúrico, agregar media onza de amoníaco y cocinar a fuego lento. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Tú escuchas guanatosfm.net, lo mejor de la radio en internet. guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Un placer tenerlos aquí. Para los que nos están viendo, ya están viendo la invitada de lujo que tenemos, y para quienes nos estén escuchando, ahorita le digo de quién se trata para que no se queden con el pendiente, porque la verdad hay mucho que decir de ella y bueno, viene preparada para estas fechas, aunque hoy es día 3 de noviembre, algunos dirán, no, pues ya pasó el Día de Muertos. Sin embargo, hoy es Día del Tanatólogo. Felicidades. Sí, muchas gracias por estar aquí y compartir nuestra experiencia en un tema. Ella es Mari Carmen Gómez. Ella es tanatóloga clínica integral, también es tallerista, da cursos, es escritora. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Es toda una estuche de monerías. Y precisamente, y bueno, ella tuvo también un testimonio que en algún momento ya lo platicamos en el programa, sobre tener una muerte clínica. Creo que ya es la segunda vez, ¿sí, verdad? Segunda vez. Segunda vez, por lo que nos platicó recientemente. Y pues bueno, ahora vamos a hablar con ella de un tema que nos parece interesante, lo que es el duelo, hablando de estas fechas en las que estamos, pero desde la perspectiva de la pérdida de la salud. Es decir, ¿qué pasa cuando te dan el diagnóstico y probablemente ya lo estamos asociando con la palabra muerte? Y ya empezamos como a armar toda una historia, cómo reaccionamos nosotros si somos los pacientes, cómo reaccionan los que están alrededor, que son nuestras parejas, familiares, hijos, amigos, hermanos, y ¿qué sería lo más recomendable? ¿Cómo procesarlo? Porque no es nada fácil esto, y nos damos cuenta, quizás por experiencias que a lo mejor algunos de ustedes estén recordando, que todos lo asimilamos o reaccionamos de diferente manera. Y pues la idea es que Mari Carmen nos haga esta reflexión y nos dé recomendaciones para vivir más el duelo. Y otro aspecto bien importante, Mari Carmen, que fuera del aire, cuando estábamos poniendo de acuerdo, se me pasó a decirte, ¿qué pasa cuando yo inconscientemente, es decir, no me doy cuenta, pero en mi interior decido seguir enfermo? ¿Por qué? Porque esto me atrae que me cuiden, que me atiendan, que estén cerca de mí, o que esa persona que me dijo te voy a dejar no se vaya. O qué pasa ahí. Pero bueno, todo eso lo vamos a platicar contigo, así que te doy la más cordial bienvenida. Muchas y te agradezco. Gracias. Muchas gracias, pues buenas noches. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a tu público. La verdad es que estoy encantada de estar en este programa, que lo disfruto mucho. Muchas gracias, Mari Carmen. Si me permites, antes de iniciar, voy a anunciar los regalos que tenemos para ustedes,
para de una vez ya entrar en materia y también darles el número de WhatsApp para que se pongan en contacto. Tenemos este libro de Mark Brackett que se llama Permiso para Sentir, es de Editorial Diana, y está comprendido por educación emocional para hijos y padres a partir del método Ruler, y es precisamente Mark Brackett, para que sepan quién es director del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, y él precisamente ayuda a través de la lectura de este libro, que es la propuesta Ruler, que es un método de alto impacto para comprender y dominar las emociones, que ya ha transformado a miles de escuelas y organizaciones que lo han adoptado, y ayuda a reducir el estrés y el agotamiento, potencia nuestro rendimiento y mejora el ambiente en el hogar, la escuela y el trabajo. Y demuestra con esto el autor que la inteligencia emocional no es un don, es una habilidad que todos podemos aprender para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, este libro vale la pena, sobre inteligencia emocional, Permiso para Sentir, de Mark Brackett, basado en el método Ruler, de Editorial Diana, cortesía del Grupo Planeta, y cortesía de Editorial Penguin Random House. Tenemos de Ana B. Clavel, Territorio Lolita. Este libro pues es un paseo fascinante, podríamos decir, por todo lo que es el mundo de las lolitas, de esas jovencitas que son voluptuosas, que son todo un tabú, son todo un fetiche, si saben a lo que me refiero. Y precisamente en este libro pues hace un ensayo precisamente sobre todo lo que es el mundo de una lolita y todo lo que encierra y todo lo que abarca. Entonces, para aquellas personas que quieren adentrarse más, entender este mundo, o si tienen adolescentes que se han convertido en lolitas, pues bueno, saber cómo se maneja esto y entenderlo un poco más. Aquí está este libro, repito, de Ana B. Clavel, Territorio Lolita, cortesía de Penguin Random House, con el sello de Alfaguara. Y les recuerdo el WhatsApp para que participen por estos libros y también le hagan llegar sus comentarios y preguntas a Mari Carmen. Con mucho gusto, aprovechenla, por favor. Gracias. 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, para que se comuniquen y nos hagan llegar sus mensajes, sus participaciones, y sobre todo pues entendamos cómo es esto del proceso del duelo de una enfermedad. Así que gracias de nuevo, Mari Carmen, y comenzamos. Pues bueno, fíjate que es un tema muy interesante y muy actual. No solamente estamos perdiendo la vida con la pandemia, sino que nos estamos enfrentando a un duelo que se llama duelo anticipado. Y fíjate, tú lo mostraste como una parte de un duelo por enfermedad. Uh-huh. Y las enfermedades no solamente son físicas, también son emocionales. Ah, sí, esta cierto. Parte que me decías de cómo poder ver a este enfermo que no quiere sanar, uh-huh. Es de verdad, es un duelo emocional, es un proceso que él está viviendo por alguna situación que tiene atorado. Sí. Pero están estas dos como variantes dentro del duelo anticipado. Ahorita, ¿qué estamos viviendo? Bueno, pues muchas pérdidas físicas, que espero que ya se pare, pero estamos viviendo todavía momentos difíciles en cuestión de la pandemia. Y eso le hace pensar a toda la sociedad en quién es el que sigue, ¿no? ¿Seguiré yo? ¿Seguirá mi papá? ¿Mi hijo? ¿Mi abuelo? Y empezamos a generar miedo, ¿no? Empezamos a generar pensamientos de estrés, pensamientos de incertidumbre. Y eso trae una emoción. Uh-huh. Esa emoción, ¿qué va a hacer? Pues bueno, evidentemente me va a enfermar. Sí. Evidentemente me va a traer ya sea una enfermedad física o una enfermedad emocional. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en la incertidumbre. Realmente creo que todo parte por el mal concepto que tenemos de la muerte, uh-huh. Y esa parte del miedo, del miedo a morir como tal. Sí, ¿verdad? Así es. Creo que mientras no nos hagamos conscientes, y aquí voy a hacer un paréntesis. Sí, por favor. Yo vengo caracterizada de la muerte, pero yo no adoro a la muerte, ni tampoco soy partícipe como tal de la tradición como se vive en las fiestas. Uh-huh. En lo personal, yo no lo comparto. Lo respeto, pero no lo comparto. ¿Y a qué va mi comentario?
Es importante entender que lo que yo promuevo es la vida, porque yo estuve muerta por unos minutos. Entonces sería contradictorio que yo estuviera promocionando la muerte. Ujú. El concepto de la muerte como lo tenemos es un concepto de ridiculizarla, de reírnos, pero si te fijas, nadie toma en serio el concepto. Cada año lo celebramos, cada año hay una tradición, pero es eso, una tradición. Y claro que se respeta porque, bueno, es la manera que tenemos para poder recordar a los que ya partieron. Así es. Y eso es muy loable, eso es muy bueno. Sin embargo, nos quedamos ahí. Y mucha gente se queda anclada al dolor del recuerdo, cuando el recuerdo realmente te hace vivir. No es para que estés todo el tiempo sufriendo, todo el tiempo en una tumba, todo el tiempo pensando en que si estoy enfermo, que es el tema que nos corresponde, voy a morir y entonces ya no me van a recordar. Empiezo a pensar en ese legado, empiezo a pensar en mis hijos, empiezo a pensar quizás en lo que voy a dejar, mis pendientes, el testamento, si tengo algo, los problemas. Entonces se vienen una serie de cosas que ya de por sí hacen complicado el proceso de la enfermedad. Sí. O me paralizo, ¿no? O me También. paralizo, ¿no? Y me enojo y vivo en esa frustración porque estoy enfermo, porque me acaban de dar una mala noticia. Claro, vivir el duelo anticipado es una de las cosas más confrontativas que hay. Cuando a ti te llegan y te dicen, ¿sabes qué? ¿Tienes una enfermedad terminal? Ay, canijo. ¿Cómo? A ver. Cuando a mí me dijeron que yo no iba a poder vivir si no era con un marcapasos, yo sentí ese golpe. Porque aparte no lo entiendes, o sea, ¿cómo? Si yo no tengo esa pila, entonces no vivo. Y así de crudo es hasta el día de hoy. Si yo no tengo esa pila, mi corazón deja de latir en unos segundos. Entonces, primero digerirlo, ¿no? ¿Cómo voy a vivir así? Y si no tengo para comprar la pila, y si la pila se descompone, y si me desmayo y resulta que no llego a tiempo, Ajá. si no tengo un aparato ahí Sí. que me dé los shocks. Y empiezo primero en ese pensamiento de sobrevivencia, ¿no? Primero yo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Sí, sí, sí. Después viene otro duelo, que es el duelo emocional. Yo lo menciono así, creo que cada área de la tanatología pues tiene como sus fases, pero yo veo que está este choque, esta parte física, que primero sientes ese escalofrío, ese vacío en el estómago, ese temblar, ese no entender, esa confusión. Todos esos son síntomas físicos. Sí. Que son importantes reconocer. Después viene el pensamiento lógico, que es, tengo pánico, ahora sí, tengo miedo. Sí. ¿No? Pero como va en una escala de automático, y entonces ya cuando dije tengo miedo, no manches, ¿y ahora qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo se los digo? ¿Verdad? O ellos, por ejemplo, cuando hablamos del duelo en los dolientes, pues son unos compañeros ahí cercanos al que se está yendo. Claro. Pero ese compañero, pues también le impresiona el saber, o sea, mi ser querido está postrado ahí, tiene cáncer, nos dijeron que tiene 2, 3 meses de vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se lo digo a los niños? ¿No? Me toca a mí. Y entonces vienen una serie, o sea, te estoy poniendo en el mismo duelo anticipado 2 escenarios. Sí. El escenario de aquel que lo sufre físicamente, sí, en persona. Y aquel que está sufriéndolo como doliente. Así es. Y las 2 áreas pasan por el mismo proceso viendo aspectos muy diferentes. La reacción de cada persona o de cada familia tiene mucho que ver con el sostén y las herramientas que puedan tener como familia. Hablo de los valores. Y discúlpenme, pero ahora sí que, como dicen a la yugular, si nosotros no regresamos a esa matriz que es
el valorar la vida, el tener nuestros valores, el tener nuestros límites, Sí. el poder resguardarnos sin riesgo. Ujú. Me llama la atención esta parte que comentabas del libro de las Lolitas. Sí, Para una familia, tener una Lolita es un duelo. pues sí. Sobre todo para los padres que esperaban haberla educado de cierta forma y la chica es una Lolita. Y ¿Por dicen, qué? ¿cómo? Porque genero expectativas. Sí. Y tenemos la otra parte en donde la Lolita se convence de que lo que está haciendo está bien. Sí. Está correcto. convencida. Eso Pero pienso. llega un momento en la vida en donde entra en duelo. Porque todo el recorrer por ese camino de Lolita le llega de sopetón. Ujú. Y entonces le llega la conciencia. Y ahí es cuando yo digo, Dios verdaderamente es amoroso y maravilloso, porque a cada uno le da la conciencia en el momento oportuno. Así es. Nosotros somos los que elegimos o no poder tener esa conciencia. Ujú. Hace unos días Ujú. llegó una paciente al consultorio que había sobrevivido al cáncer y pues desafortunadamente hace unos meses le volvieron a decir que había regresado. Ujú. Ella tiene una situación familiar muy complicada, no está bien con el esposo, Ujú. tiene violencia psicológica dentro de su matrimonio, tiene Ujú. 2 hijos, y cuando le vuelven a decir que el cáncer regresó, pues pidió ayuda. Y entonces llegó y su preocupación era, ¿qué voy a hacer? Ella no estaba consciente de que en esta ocasión podía morir. ¿No? No, es increíble cómo a veces podemos estar anestesiados con nuestras propias vivencias. Desde años atrás que le habían diagnosticado el cáncer, yo entendería que si tenemos y desarrollamos esa conciencia, Ujú. entendería que pondría límites y diría, no manches, pues yo no quiero seguir viviendo así. Yo no sé si realmente vaya a vivir 1 año, 2 años, 3 años, pero si soy sobreviviente y me siguen maltratando, no, paro un alto. Ya comprendí. Ujú. Pongo un alto, ¿no? Sí, sí. Quiero vivir. Sí, Tengo sí, una sí. segunda oportunidad de vivir. Sí. Busco ayuda para mí, busco ayuda para mis hijos y a lo mejor le ofrezco la ayuda a mi esposo si no quiero separarme. Ujú. Pero lo que no puedo comprender es cómo si la misma situación te pone entre la vida y la muerte en una ocasión, porque el cáncer es de cosas contenidas, es de faltas de perdón, es de situaciones que están muy arraigadas en las emociones. Y entonces, en vez de soltar, vuelvo a agarrar. Y sigo viviendo en el sufrimiento, en el dolor, en el sufrimiento, en el dolor. No logro aterrizar lo que el duelo anticipado pudo darme como fruto. En su momento a ella le debieron de haber dicho, ¿sabes qué? Tienes cáncer. ¡Tas! Primer confrontación, Sí. ¿cierto? Ujú. Y entonces ahí puedo equilibrar cómo quiero morir. Ujú. Puedo pensar, si soy consciente, a ver, como yo les digo, hay una película que me gusta mucho que es ¿cómo se llama esta de Jack Nicholson? Y el negrito, La última oportunidad. A ver. Bueno, ellos hacen, A ver. Jack Nicholson. Ujú. Ahorita la vamos a Ahorita la buscar. busco, para que la vean. A preguntar a San Google. Creo que se llama La última oportunidad o La lista, pero trata de 2 personas, 2 pacientes que están justamente en fases terminales, uno por el corazón y otro por el cáncer. Ujú. Son personas adultas y se juntan cada una con un carácter diferente. Uno era espiritual, él era apegado a Dios y el otro era un productor, todo alocado, con mucho dinero. Y entonces estos 2 se juntan y para vivir su duelo Ujú. empiezan a entrar en cosas en común y empiezan a hacer una lista de las cosas que Ujú. quieren hacer antes de morir. Ujú. Y es una lista, ¿verdad?, de 10 puntos. Entonces, cuando a mí me dan una mala noticia, pues yo esperaría que tomáramos conciencia si hemos hecho en nuestra vida esa lista, Ujú. si hemos hecho algo de nuestros sueños, porque entonces
¿dónde estaría? Ay, Dios. ¿No? Como el buscar Sí, la sí, oportunidad, dice, antes de partir. Ya, Se qué llama la bueno, película. Gracias. Antes de Gracias. partir. Antes de partir, se las recomiendo. Es una película tanatológica y es una película aparte que tiene un mensaje muy bonito. Es una película que les va a dejar mucho aprendizaje. Sí. Entonces, eso es vivir en la conciencia. Eso no quiere decir que tengamos unos minutos o unos días de inconsciencia, pero no nos acostumbramos a estar interiorizando, no nos acostumbramos a estar evaluando. Cuando a nosotros nos llega este golpazo, el miedo de lo que va a suceder nos paraliza. Puede ser, como te comento, que quiera yo poner en orden todos mis pendientes. Y al último podría considerar pensar en la paz del vivir en esos días, porque me tengo que concentrar en si voy a sanar. Claro que yo no digo que cuando tú estés enfermo y te den una mala noticia, pues tú digas, ¡ay, me voy a morir! No, creo que lo natural es que sepas que hay un riesgo dependiendo la enfermedad que tengas. Uh-huh. Sin embargo, también se vale decir, quiero vivir. Dígame, doctor, todo lo que tengo que hacer y lo hago. Exacto. ¿No? Pero ¿qué recursos emocionales tengo yo para poder decirle en ese momento al médico, por favor, dígame qué es lo que tengo que hacer? Y ahí hay otra película que también les recomiendo que se llama Pedacito de Cielo, con Gael García. A ver. Buenísima también, que habla justamente de cómo a una chica de verdad, en lo mejor de su profesión, le diagnostican cáncer terminal, cáncer de colon. Ay, Dios. Y entonces ella pasa por todas las fases, ¿no? No, porque a mí, ¿está seguro, doctor? ¿No se equivocó? ¿No quiere volver a considerarlo? No. Y ahí está. Y entonces podemos ver a través de este personaje cómo ella pudo enfrentar la mala noticia, pasar por su duelo, la negación, el enojo, ¿verdad? La negociación, hasta que llegó a la aceptación y la resignación. Y para poder llegar a eso, pues tuvo que llorar y llorar, gritar, enojarse, en fin. ¿Y qué sucedió? Que también ella habla de una lista. Ella comenzó a preparar su funeral. Yo te pregunto, ¿tú estarías lista a preparar tu funeral? ¿Lo dejarías como en testamento? Yo pienso que sí, pues ya compré mi servicio funerario. Sí. No sé si eso sea un comienzo. Claro. Pregunto. Claro, y eso es muy bueno porque no dejas problemas para empezar, ¿no? No dejas problemas, pero la otra cuestión es, ok, ¿cómo quiero que me despidan? Es interesante. Quiero que me despidan de negro, lo quiero en un velatorio, Sí, lo quiero quiero velatorio. Quiero que me cremen. Quiero que me cremen. Quiero que me sepulten. Exacto. Quiero que haya mariachi. Exacto. O quiero que todo el mundo llore, quiero que todo el mundo esté vestido de negro, por ejemplo, o de colores. Yo, por ejemplo, en esta película de Pedacito de Cielo, es mi sueño poder tener un funeral como ese, ¿no? Lleno de zanqueros y colores y demás. Sí, no, ya, ¿no? ahorita les voy a compartir los pósters para que las vean. Yo quiero como algo muy llamativo porque porque el mensaje es que el poder morir, el poder trascender, ¿verdad? Tiene que ver con vida. Claro. No tiene que ver propiamente con algo triste. Claro que los dolientes nos quedamos, ¿verdad? A veces con ese pesar. Oye, Mari Carmen, pero por ejemplo, es que, bueno, ayer que fue Día de Muertos y pues te pones a veces a ver las redes y sin querer queriendo te encuentras con comentarios de otras personas con sus duelos que se ponen a flor de piel por la fecha de ayer y que precisamente pues algunos fueron por enfermedad, de muertes de esas que fueron repentinas, etcétera. Sin desviarnos del tema, pero como manera de paréntesis, ¿qué pasa con aquellas personas que pues que no tuvieron esa oportunidad pues de decir qué querían y cómo lo querían, y luego si lo dicen
te juzgan o te dicen, no, es que tú por decir, quiero mi funeral de tal o cual forma, es que estás llamando a la muerte, es que porque dices eso, estás loco, estás loca, ¿qué te pasa? Hay una frase en eso que dices que pega mucho en los enfermos, los que están teniendo un duelo, es, échale ganas, por favor, dalo todo, tienes que. Cuando tú ya estás viendo que el otro pobre de verdad no puede, no es que no quiera, está echándole las ganas que más puede. Exacto. Y son frases y son momentos bien importantes. Sí. ¿Qué pasa? Pues que la persona no está preparada para vivir la pérdida de su familiar. Exacto. Ni si ya partió y mucho menos si está en ese proceso de partir o de enfermedad. O qué opinan, ¿no? Porque luego nos ha tocado de que alguien está hospitalizado y diario están hablando o queriendo saber información cuando a veces sabemos que son procesos largos, y son lentos. ¿Y cómo está? ¿Y cómo sigue? Y hay quien cuestiona, hasta familiares cuidados, oye, pero ¿no será bueno que lo vean otra opinión? ¿O no será bueno esto? Cuando el cuidador a lo mejor está procurando tomar todas esas medidas, el cuidador principal, pero todo el mundo está opinando descansado. Claro, y ese es eso es parte del duelo del doliente, por ejemplo, del acompañante. Es una presión enorme porque además no va solamente acompañada del comentario, sino del juicio. Sí. Porque si no lo haces bien o si no haces lo que te sugerimos, si el hombre se muere, ¿no? Es que te dijimos. Sí. Es que si lo hubieras hecho. Es que tú no querías a esa persona. Exacto. Entonces vienen juicios bien fuertes. Los duelos, cualquiera que sea, tienen que ser respetados. Cada persona lo vive de una manera diferente. Sí. Y entonces ahí entramos a una parte que se llama empatía. Uh-huh. Creo que la tanatología nos enseña mucho a escuchar, no desde mi ombligo, sino desde los zapatos del otro. Así es. Y entonces, cuando yo quiero estar cerca de una persona que está en duelo, me tengo que enseñar a callar. Sí. Y tengo que aprender a escuchar. Sí. Pero no escuchar a través de lo que yo he vivido. No. Es, me quito de en medio y entonces me siento contigo solamente a escucharte, porque es tu historia y es tu vivencia. Así es. Sin embargo, también digo, somos humanos y es difícil. Creo que parte de los duelos anticipados o de cualquier duelo, la parte del apego es un factor muy, muy difícil de combatir. Uh-huh. Los apegos nos esclavizan, el apego no sano, pues realmente no nos deja avanzar. Uh-huh. Es increíble, tú lo comentabas hace un momento, en estos días visitan los panteones una y otra vez. Sí. Y la gente vuelve a sufrir. Sí. No deja realmente ese momento ir. Su familiar ya no está ahí, su espíritu tampoco. No. La muerte es un paso que arrebata la vida, por así llamarlo. Llamémoslo cruel, la arrebata, ¿no? Sí. Porque así lo veo yo en lo terrenal. Me lo quitó. Pero nadie nos quita nada. Realmente nos falta la conciencia de entender que tenemos un principio y tenemos un final. Sí. O el abandono también. O el abandono. Me abandonó cuando dice, se murió alguien, me abandonó. No, lo mejor, te lo cuento. A ver, ¿qué? Es que con los pacientes de verdad aprendes muchísimo. Y lo digo con todo respeto, no me burlo. Ya ahora con los pacientes nos carcajeamos y decimos, ¿te acuerdas cuando llegaste y me dijiste eso? ¡Ja, ja, 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 ja! Pues sí, ¿no? el proceso. Pero el proceso, ¿no? Pero tenía una paciente que me decía, no, es que mi esposo se murió, se le complicó todo, pero es que no se cuidó, no guardaba la dieta, era diabético, empezó a tener problemas renales y no se cuidó. Y estoy enojada con él. Ya había cumplido más de 1 año y medio su esposo de haber fallecido. Ajá. Y ella, después de 1 año y medio, seguía enojada. No había desarrollado el duelo. ¿Por qué? Porque estaba enojada porque el esposo no se había cuidado y era su culpa haberse muerto. Y entonces cuando le dices, bueno, pero ¿por qué te molestas? Él decidió morir de esa manera y decidió vivir así. Sí, sí, sí. O sea, él vivió como decidió y ya no está. Y entonces cuando le lanzas esa clase de cuestionamientos, entonces se queda. No, pero es que tenía que cuidarse.
¿no? Y entonces tú empiezas a ver esa lucha con la persona justamente por no aceptar que tiene una pérdida. Así es. En el duelo anticipado podemos ver muchos síntomas físicos y emocionales, como te decía hace un momento. Sí. Como por ejemplo, es importante mencionarlo porque creo que a veces nos enfrascamos solamente en lo que está en nuestra cabecita y no podemos observar qué está pasando alrededor con quien realmente necesita, que es el cuidador principal y el enfermo. Así es. Entonces, tenemos que podemos experimentar la pérdida del apetito, ¿verdad? Sí. Después, podemos ver esta parte de la fase del enojo, que es tensión e irritabilidad de la persona. La fatiga, cuando ya de la irritabilidad me pongo como en esta negación y digo, no, empiezo a sentirme cansado, deprimido. Después vienen llantos inesperados, ¿no? Esta parte, digo, no es el orden, pero se presentan. Sí, más o menos así. Cuando tú puedes ver a ese familiar encerrado en su cuarto, cuando lo escuchas llorar, cuando de repente están tocando temas familiares y se desborda en llanto. Sí, también que duermen mucho, ¿no? Duermen mucho. O que saben de la muerte de alguien conocido o cercano que se ponen... Y se friquean. Ay, sí. Después está la agitación, esta parte de la ansiedad que de repente me lleva de un carácter a otro, de una reacción a otra. Viene también la indecisión de qué voy a hacer, ¿me trato o no me trato? Porque pues tenemos que reconocer que hay tratamientos que son más difíciles que otros. Y cuando ya los cuerpos están tan cansados de ser lastimados físicamente, aunque sea para salvar la vida, y miren que se los digo yo, llega un momento en que te cansas. Sí. Yo recuerdo que cuando estaba en el hospital por mucho tiempo, mis brazos acababan negros. ¿Por lo de las venoclisis que te ponían? Por todo lo que te meten. Inyectaban. Y pues es tanto tiempo lo que estás en el hospital que, fíjate bien, solamente el simple catéter de cambiártelo de un lugar al otro, de sentir ese piquete cada 3 días, que es cuando te lo cambian, si es que no se te tronó la vena. Porque si no se infecta. ¿No? De verdad llega un momento en que dices, por favor, ya no. Sí, o que te sacan sangre en el hospital para a cada ver cómo rato, estás. ¿no? A mí me sacaban en la mañana, en la tarde y en la madrugada. Y de verdad llegaba un momento en que dices, ya basta, y te pones irritable. O sea, de verdad no quieres ver a nadie. Y luego llega la comida, y llegaba una comida tan asquerosa que yo decía, pues sí tengo hambre, pero... Está insípida. No quiero, ¿no? Y empiezo a hacer como este berrinche y todo el mundo te dice, tranquilízate, por favor, tranquilízate, pórtate bien. Pues si no me estoy portando mal, estoy harta de estar aquí, ¿no? Eso es lo que le pasa al enfermo. Sí, se cansa. Y entonces viene la culpa o el enojo, la furia. Y es que si lo hubiera hecho bien, si no me hubiera metido esto, si no hubiera comido aquello, en fin, y viene esas dos partes. Recuerdo que mi papá me dijo un día, estando en el hospital, le digo, papá, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él me dice, ay, mija, dice, ¿por qué te sientes tan especial para que no te haya tocado a ti y sí le haya tocado a otro? Así es. Y yo, wow, sí es cierto. ¿Fue Fuerte, duro? ¿Fue un sí. gancho al hígado? Pues sí, pero es cierto, porque nadie queremos estar en ese lugar. No. Nadie. No. Después vienen estos cambios en el estado de ánimo. Y fíjate, recuerdo que en terapia intensiva, pues pasé por todo esto que te acabo de decir. Sí. Pero hubo un momento en el que pensé en esa vulnerabilidad. Primero, agradecía que mis órganos estuvieran funcionando. O sea, sabía que la experiencia que había vivido me había marcado físicamente, porque lo decían los doctores. No solamente era lo que yo había vivido en lo sobrenatural, sino que haz de cuenta que yo el lunes que el doctor me dice que él lo consideraba un milagro, yo todavía duré como 15 días dentro del hospital. Y en esos días, pues, tenía mucho que pensar. Pues sí. Realmente tenía que analizar mi vida. Y yo decía, wow, me estaba muriendo. Incluso me acuerdo que entró mi papá el lunes y le dije, papá, me morí. Y mi papá me dijo, sí, mija.
Entonces era un impacto tan impresionante el saber Ujú. que había pasado por esto, Ujú. pero entonces, ¿ahora qué iba a pasar? Sí. Después me dicen lo del marcapasos y que pues yo no me podía ni incorporar, la verdad mis músculos habían quedado muy lastimados y entonces, ¿y si no puedo volver a caminar? ¿Y si no me puedo sentar? Porque me dolía todo, estaba sumamente hinchada, entonces era una cosa que yo no podía entender con mi cabeza. Ujú. Y Sí. entonces vino otra parte en donde decir, híjole, tengo un mes aquí sin ver a mi hijo. Ajá. ¿Y si no salgo? ¿Y si ya no lo vuelvo a ver? Ay, Y Dios. luego fue, ya no lo pude haber visto. Ajá. Me hubiera quedado sin ver a mi hijo. Y entonces Exacto. entro a otra fase que por favor observen si están en ese momento con sus Ujú. enfermitos, Sí. de los cambios de ánimo. Empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y un día estaba enojada y a los 5 minutos estaba llorando, añorando lo que no tenía. ¿Sabes qué se me antojaba ¿Qué? mucho? Una tostada de aguacate. Era increíble lo que aquí Ya hasta salivabas. salivaba porque era el recuerdo de una tostada de aguacate. Ya hasta me la antojaste. Y el aguacate tan caro, ¿no? Sí, ¿verdad? Aparte. Para una tostada. Pero Sí. fíjate, hablamos de cuál es el proceso de Ujú. duelo en un enfermo. Sí. Cómo hasta ese pequeño detalle que te quitan o que no puedes tener en tu alimentación se vuelve como una especie de tortura. Sí. Ahí está. O imagínense a los pacientes que están hospitalizados y los tienen solamente hidratados con suero, que no pueden ni tomar agua, porque sí estuvo el esposo, quien fuera el esposo de esta servidora, en paz descanse, y a mí no me caía el 20 y yo tomaba y bebía líquidos, me dice, Sí. no seas ingrata, vete a otro Sí, lado a tomar líquidos, sí. y yo, ay, perdón. Sí, y déjame decirte que ahorita que cuentas eso, había Sí. una señora a un lado de mi cubículo cuando Sí. estaba en esos momentos. Sí. Yo nunca la conocí, pero era una señora mayor y yo Sí. nada más la escuchaba, agua, agua, por favor, agua. Y yo con mi boca seca, que a mí tampoco me podían dar agua. Incluso me llevaban una pequeña pipetita, Ujú. así, no sé, con, no un ¿qué dice? Miligramo, Mililitros. mililitro, de agua. Y nada más era así, O sea, que te mojara la boca, la los boca. labios, ¿no? Y no podía ni siquiera pasármelo, o sea, era escupirla. Entonces era una tortura. O sea, ya no sabía si realmente pedir hasta el algodoncito, porque entonces, pues, ¿no? Sí, se le iba a sorber. Sí, es ¿No? tremendo, pero es cierto, amigos, es cierto. Sí, sí, sí. Entonces, realmente estar en un duelo anticipado llega a ser tan complicado como cualquier otro duelo, Sí. porque implica el pensar que vamos a perder algo. Tanto el doliente sabe que puede perder a su familiar, el doliente sabe que puede perder la vida, ¿no? Sí. Y yo tengo un pensamiento, yo creo que Dios en su infinita misericordia siempre le deja saber a la persona que se va a ir, siempre le deja saber hasta el último instante que va a partir. Porque es increíble en las historias, Lo saben, intuitivamente, ¿no? Lo sí, sí, yo creo porque hay muchos testimonios de todos los que he escuchado en este tiempo de pandemia, que aunque eran personas que estaban bien, que eran jóvenes, que les dio el COVID, que se encerraron y que ya no salieron, dejaron cartitas previas, ¿no? Reflexiones, mensajes. Entonces es cuando yo digo, wow, realmente no tenemos la conciencia para poder percibir aquellos pequeños detalles, esas sutilezas, Muy sutiles, ¿no? ¿sí? Esas sutilezas que quizás son pistas que nos permitirían despedirnos mejor. Exacto. Y oye, Mari Carmen, hablando de los familiares, ya sea desde cuidador primario, entre comillas, hasta familiares allegados, ¿qué pasa cuando decidimos huir ante una situación de este tipo? Que también se da porque hay familiares o el cuidador primario que dicen, no, pues le entramos y te cuido, te apoyo, estoy contigo aunque me agote y bueno, ya no sepa a veces qué hacer conmigo mismo. Pero se han dado casos, y ahorita me lo recordaste con pacientes oncológicos, que ha habido casos de parejas que han sido abandonadas. Así es. O hijos o adultos mayores que han sido abandonados porque los familiares no se quieren hacer cargo.
aquí qué pasa, ¿por qué decido huir ante esta situación y no quedarme y afrontarla? Porque nos rebasan las emociones, nos rebasan los problemas que pudiéramos tener con el allegado, nos rebasan las faltas de perdón, nos rebasa el querer hacerme responsable de una situación. Realmente en tanatología vemos esto con misericordia. Creo que te puedo decir que hasta cierto punto puede ser válido, porque más vale estar bien, pero estar presente, a estar ahí y complicarle la existencia a la persona que está viviendo. Quizás estoy diciendo una cosa irreverente para muchos. Quizás tendrá que salir mi dedo acusador y decir que son unos desgraciados porque no se hacen cargo de su familiar, pero es que yo no le puedo pedir peras al olmo. Pues nadie eso da sí. lo que no tiene, y si esa Eso es persona cierto. dentro de su ser no tiene esas herramientas para poder enfrentar lo que está haciendo, yo no soy quien para juzgar que se vaya. Esto no se cataloga con correcto o incorrecto. Creo que cada zapato es Es diferente. subjetivo, ¿verdad? Así es. Es triste la historia de que se quedan incluso pacientes abandonados en los hospitales, porque me ha tocado, sí, es cierto. Pero también sé que siempre Dios pone a un ángel humano. Sí. Siempre pone La a alguien, providencia divina, a ¿cierto? una persona ahí al cuidado de esa, ¿verdad? Ya se me enchinó la piel. Yo sé que podemos decir es que en los hospitales ha Sí. muerto mucha gente sola. Bueno, ¿sola para quién? ¿No? Exacto. Y hasta eso es un aprendizaje. No, y hasta el mismo personal. Y ahorita me recordas otro paréntesis al personal de salud que cuida a los pacientes de COVID. Que muchos de los familiares que precisamente ya no se pudieron despedir como hubieran querido, Así es. y empiezan a decir, es que se murió solo. Discúlpeme, pero no se murió solo. Se murió acompañado del personal, y el personal lloró y sufrió y se mortificó, como no tiene idea. A lo mejor usted no se da cuenta, pero también vivieron el duelo de esa persona. Así es, así es. Fíjate, hay un trabajador de la clínica 146. Sí. Se llama, si mal no lo recuerdo, Diego, lo tengo en el celular. Ajá. Él, cuando estuve ahora con el COVID, híjole, él y la enfermera Carmen, la jefa de enfermeras del piso de COVID de la 146, son personas que voy a llevar siempre en mi mente, incluyendo a mi prima que estaba ahí en la cocina y yo no sabía que ella trabajaba ahí. Mira. En fin, tuve como 3 ángeles guardianes que me hicieron realmente estar pues luchando, Sí. ¿no? Realmente en esos momentos de angustia, ellos me levantaron y este joven era un afanador. Entonces llegó, o alguien que llevaba la comida, porque creo que él llegó, no, un afanador. Entonces llegó él trapeando y me habían acabado de llevar mi comida y yo estaba llorando tan amargamente porque extrañaba mi casa, extrañaba a mis hijos, porque me sentía mal, o sea, se vinieron todas estas emociones que aunque pues la estaban librando, pues no sabía cuándo iba a salir. Sí. Y que era una enfermedad realmente en donde no puedes decir la tengo ganada, ¿no? Porque en un chico rato te da la vuelta Sí. y te complica. Entonces estaba en esas emociones y volteé al joven y me dice, mija, ¿no vas a comer? Y me acuerdo que yo volteé y le dije, no tienes papel, porque no había ni una servilleta para poderme limpiar, porque yo estaba pero hecha mal Sí. de la... ¿Quieres papel, mija? Sí, claro que sí. Corrió y me trajo un puño de sanitas y un rollo de papel. No, pues bueno, lo vi llegar y más lloré, porque también eso de no tener nada, ni siquiera con qué limpiarte en ese momento, era como todo tan bizarro. Que hasta agradecías esa servilleta, ¿verdad? Sí, Esa sí. sanita. Que alguien se preocupara por esa necesidad tuya. Y me dijo, pero quiero que comas, por favor. Me dice, te pido de favor que comas. ¿Extrañas a tu familia? No, pues yo así, con el más... ¡Ah! Y me dice, no te preocupes. Dice, no te prometo nada. Dice, pero si yo puedo, termino mi turno, me voy a dar prisa y termino mi turno y subo para prestarte mi celular. Ay, qué lindo. No, pues ojalá y me esté escuchando, pero le estoy tan agradecida porque es un ángel. Subió y justamente yo la verdad creí que no lo iba a hacer porque ya varios me habían dicho que me iban a prestar el celular y nada, ¿no? Ajá. Porque te ven llorar y es lo primero que te dicen. Sí. Y entonces sube el muchacho
y le marca a mis familiares. Pude hablar con ellos un rato y cuando se fue me dijo, pero le vas a echar ganas, ¿verdad? Y yo, vas a salir, dice, vas a estar bien. Y se va. Yo la verdad ya no lo volví a ver, pero se quedó guardado su celular en uno de los celulares de ellos. Ujú. El caso es que esos son los ángeles que Dios Sí. pone en momentos de soledad. Sí. Y te voy a decir, yo que creo en lo sobrenatural, cuando estamos en ese tiempo para partir, yo creo mucho en que siempre Dios pone un ángel o dos o tres si tienes miedo. O Él mismo te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí. Te abre la conciencia para que puedas pues decidir morir en paz. Porque Sí. lo que Él quiere es Sí, que porque a realmente veces no mueras en queremos, paz. ¿verdad? Y nosotros Nos no queremos, aferramos. nos aferramos. Tenemos miedo. Volvemos a esto de los apegos, pero volviendo a lo que me preguntabas del distanciamiento, pues creo que hasta cierto punto pudiera llegar a ser sano para el paciente y sano para el que no puede. Lo Sí. que sí no se vale Queda es claro. dejarle la carga, y escúchenme bien, por favor. Es tremendo ver en la consulta o visitar enfermos terminales y en casa y ver a los cuidadores principales tronados, Sí. porque no hay realmente hermanos que quieran sostenerlo. Se deslindan por dar dinero, Sí. ¿no? Yo te doy dinero, yo es en lo que yo puedo dar, pero el cuidador principal necesita tiempo de descanso. Claro. El cuidador principal necesita tener su vida y tener un poquito de ese yo-yo que los demás tienen. Así es. Eso no quiere decir que haya situaciones complicadas, porque también en el duelo viene una parte donde el cuidador no se deja cuidar. Sí. En el duelo anticipado, sobre todo, cuando yo ya tengo un apego, ¿verdad? Con el pariente, ¿verdad? Con el familiar, y el familiar ya está muy anclado conmigo. Entonces, ni el familiar quiere que lo Ni atienda una otra ni el persona, otro, ¿verdad? ni el otro. Pero ¿sabes una cosa? Eso habla también de lo que me decías, la recompensa oculta. Porque hablábamos de este enfermo que no quiere dejar de ser enfermo. Ujú. Bueno, a eso se le llama tener una recompensa oculta con mi situación de enfermedad, Ujú. donde yo puedo manipular algo, donde incluso hay gente que se enferma más porque no, por ejemplo, alguien que tiene que moverse y caminar, no puedo. Y se vence. ¿Por qué? Porque tiene a los hijos ahí, porque tiene la atención ahí. Es decir, esa es su recompensa oculta. Así es. Y tenemos en los cuidadores la otra recompensa, que tú lo mencionaste muy bien, que se llama victimez. A través de la victimez, un cuidador puede, pues, tener llenar ese vacío de reconocimiento. Yo lo puedo, yo lo doy, yo soy buena, yo soy bueno. Porque también es muy engolosinante eso, saber que todos me pueden servir. Incluso hay cuidadores que cuidan hasta más no poder porque reciben dinero. Es cierto. Y perdón que lo diga, pero es la verdad. Sí. No es lo digo en tal cual juicio, como es, tal cual como es. pero es una situación que se vive. Y a veces ni siquiera ese dinero llega al familiar. Ni siquiera, de verdad, logran las necesidades, curar las necesidades del paciente. Entonces, en esto se ven tantos matices porque estamos tratando con la humanidad. Y la humanidad tiene luz y tiene sombra. Y con esa luz y con esa sombra es con la que yo acciono. Así es. Con esas herramientas emocionales es con las que yo actúo. Pero si no trato de prepararme en el aquí y en el ahora para concientizar primero mi propia muerte, independientemente si esté en fase terminal o no. Ahorita, en estas fechas, lo que tenemos que hacer es concientizarnos primero en que soy vulnerable, que puedo partir en un segundo. Así Ahorita es. estoy, mañana no estoy. ¿Estoy No listo? confiarnos. Ujú. En el duelo anticipado se da mucho el poder poner las cosas en orden. Y entonces yo les pregunto y te pregunto, Ujú. ¿tienes tu vida en orden para partir? Sea en lo que creas, ¿tus hijos están preparados para tu pérdida? ¿Tus amigos?
Tú mismo hoy podrías decirle, Señor, llévame a la hora que tú quieras. ¿Cómo estás? ¿Estás en paz en tu interior? Ujú. ¿Trabajaste en tu misión, en tu propósito, en tus sueños? Ujú. Y creo que estos programas y estas charlas deben de servir para entender que necesitamos humanizar para sanar, que es el eslogan más maravilloso que me Sí. regaló el Hospital Civil a través del Diplomado de Tanatología. Así es. Y ese es su eslogan, humanizar para sanar. Y lo llevo de verdad tatuado en el corazón porque entendí que yo no podía ser más humana si no sanaba mi corazón desde mi propia humanidad, Así desde es. mi propio entendimiento. Yo te lo dejo de tarea. Piénsalo, piénsalo. ¿Estamos listos para partir? Sí. ¿Estamos listos para soltar y dejar ir? ¿Estamos listos para vivir la milla extra si nos han dejado o si nos han dado, perdón, una mala noticia? Así es. Leo comentarios y mensajes de nuestros amigos. Tengo a José Burgos que nos saluda, escucha el programa en la colonia San Andrés por recomendación de un amigo en la Ciudad de México. Ay, qué bueno, muchas gracias por esas recomendaciones. Dice que le pasó la liga, es muy bueno, gracias. Espero que nos sigas escuchando. Dice que qué bueno que tengamos temas relacionados con la muerte. Saludos y se anota para un libro. Claro que sí, José. Raimundo Ortega, saludos, escucha por primera vez el programa Tocando lo Divino, saludos para las panelistas y se anota para un libro, muchas gracias. Jessica Díaz, buenas noches, los escucho en Tlaquepaque, he notado y observado que el tema de la muerte lo evadimos y cuando uno va a los funerales se habla de otros temas estando el cuerpo presente. Saludos a las especialistas y al personal de cabina, quiero participar por un libro, es la primera vez que sintonizo el programa, muchas gracias Jessica. Darío Orozco también nos saluda, escucha el programa en la colonia Santa Tere, aquí está escuchándonos en su oficina y su pregunta es ¿por qué hay miedo a la muerte? Y saludos si quisiera participar por los libros. Ahorita nos contestas, Mari Carmen, leo los comentarios que hay también en Facebook. Rocharito, buenas noches, felicidades a todos los tanatólogos, excelente invitada, le encanta que toque el tema de los apegos, cómo empezar a trabajar los apegos, otra pregunta que para que nos la respondas así muy concretamente. Y Ara Almaguer aquí nos manda saludos, dice que su mami tiene 12 días que murió, nuestro más sentido pésame. Un abrazo. Así es, dice que estuvo muy malita y sabe que está en un lugar mejor, pero no se resigna, no sé cómo va a salir de ese dolor tan grande que siente y manda un abrazo. ¿Cómo se llama ella? Ara Almaguer. Entonces, la primera pregunta, sí, las preguntas son estas. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el miedo a la muerte? La segunda está relacionada a el tema de los apegos y Ara Almaguer, no sé qué mensaje le quieras decir. Tenemos 3 minutos. Ok, rapidísimo, espero ser concreta. Pues miren, ¿por qué el miedo a la muerte? Yo voy a contestarte, creo, de la forma más sencilla. Las creencias sobre la muerte tienen que ver con como tú lo percibiste, como te enseñaron. Realmente creemos que hay una divinidad cruel, que tenemos castigo al morir. Y como sabemos que no podemos alcanzar las expectativas de exigencia para poder alcanzar algo positivo, pues esa es una creencia, ¿no? Que realmente da pánico morir porque nos enfrentaremos a un juicio, a una condena. Por otro lado, también está, que se me hace más delicado, la falta de espiritualidad. Hemos caído en esta parte de no creer en nada. Uh-huh. Y cuando no crees en nada, estás renunciando a tu propia esencia, porque lo quieras o no, con el respeto de los ateos y todo, lo quieras o no, somos cuerpo, mente, alma y espíritu, y todos vamos a trascender. Mientras no tengamos esa conciencia espiritual y nos enchufemos a la fuente de poder, difícilmente podemos entender el proceso de la muerte porque es fe, porque es algo sobrenatural, un salto al vacío, es algo desconocido. Para los apegos, pues, ¿qué te puedo decir? Los apegos comienzan con mis propios vacíos. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Por qué me apego a qué? Cuando en realidad la vida es tan vulnerable que nada es mío.
Pues sí, No. ni nuestros padres, Nada. ni nuestros hijos, ni nuestras parejas. Nada es Nadie, mío. ni nuestras posesiones. Todos somos parte de una correlación perfecta, divina, para poder desarrollarnos. Unos nos vamos, otros nos quedamos, unos estamos por 5 minutos, otros por 10, 20, 40, 50 años conviviendo. Pero en realidad a veces queremos tener, atesorar. No nos gusta soltar porque eso es mío. Y muchas veces viene de una herida de pérdida, ya sea de abandono o de rechazo en la infancia, pero es un tema, el tema del apego es todo un tema muy profundo. Sí. Y también es espiritual. Pero bueno, no puedo profundizar, pero lo que te puedo decir, amiga, es que primero piensa, ¿por qué quieres atesorar? ¿Por qué crees que eso es tuyo? ¿Qué quieres soltar? ¿Por qué no lo quieres soltar? Hazte todas esas preguntas para que puedas entender que no necesitas a nadie para poder vivir, te tienes a ti misma. Así es. Y si te tienes a ti misma y estás satisfecho con lo que estás haciendo, entonces puedes salir adelante. Wow. Y Ara Almaguer, corazón, su mami. 12 días. ¿Qué te puedo decir? No tengo una sola palabra para darte el consuelo que amerita este dolor. Pero con todo mi corazón te digo que va a pasar. Es cuestión de tiempo. Son 12 días, chiquita. Y sé que estar en tus zapatos es algo muy doloroso. Pero si no puedes sola, si tú sientes que de verdad te ahogas, la última recomendación de cualquier duelo, incluyendo el anticipado, es busca ayuda. De verdad, busca ayuda. No vivas tu duelo solo. La mejor manera de vivirlo es acompañado. Y te dejo mi teléfono 33 26 69 37 18, 33 26 69 37 18. O busca dentro de tu comunidad a alguien que pueda acompañarte en esa escucha, en ese dolor. Te mando un abrazote. Igualmente, yo, Ara, tengo el gusto de conocerla y pues te mando un abrazo y lo que te puedo decir a nivel canalizado es que tu mami está contigo, ella te está acompañando y está preocupada por ti y por otros familiares que también están tan sensibles y tan sensibles por esta pérdida, que ella va a estar con ustedes, háblenle en sus sueños y pidan que ella se comunique con ustedes en sueños. Es posible, suena un poco loco, un poco extraño, pero sí, o pidan señales, también pueden recibirla de nuestros seres queridos que ya se adelantaron. Un abrazo. Pues se nos acabó el tiempo. Ya, nos tenemos que ir. Se me están cayendo hasta las perlas. De la emoción, pero ya no, de la tristeza. Quiero seguir. Pues sí, pero ya el reloj nos indica que ya nos tenemos que que partir. Así es, así como la vida tiene un ciclo, también este programa. Estoy apegada al programa. Ya, bueno, ya habrá otra oportunidad para claro que aquí, sí, Mari Carmen, claro que sí, muchas gracias. De arriba, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti. Y gracias por tus datos. De todas maneras los compartimos por si alguien desea pues ponerse en contacto, orientación, gracias. Consulta tanatológica, Mari Carmen está a la disposición. Y finalmente quiero mencionar que Jessica Díaz, te llevas el libro Permiso para Sentir, curiosamente este libro con este tema, que es Educación Emocional para Hijos y Padres a partir del método Ruler de Editorial Diana. Jessica Díaz, libro Permiso para Sentir. Y Darío Orozco, Darío, te llevas el libro Territorio Lolita de Ana B. Clavel, que regala Editorial Penguin Random House, que está bajo el sello de Alfaguara. Ambos, por favor, pónganse de acuerdo con, ahí se me fue el nombre, Israel Trejo, perdóname, al WhatsApp 3317-280113, WhatsApp 3317-280113, para que recojan sus regalos. Tienen una semana, es decir, hasta el próximo miércoles en transcurso del día para recogerlo, y si no pueden hacerlo, por favor avisen. Les agradecemos, Mari Carmen, gracias. Gracias a ti, Karina. Sí, gracias a ustedes por su tiempo, gracias a los que nos ven retransmitidos por las redes sociales, ya sea por las de Guanatos o por las de Tocando lo Divino. Gracias por todo y nos escuchamos en otra emisión más de su programa Tocando lo Divino. Recuerden, en vivo los miércoles a las 9 de la noche. Un saludo, un abrazo, que estén bien.
Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.